Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en Palabra de Dios viva y poderosa. Hoy el tema que vamos a tocar es sobre el velo. Un velo es algo que se coloca una persona o se coloca sobre un objeto que impide ver claramente, que no deja ver. Entonces, este es el tema que hoy vamos a tocar, un tema de bastante bendición. Para esto vamos a ir a una cita que está en 2 Corintios, el capítulo 3, versículo 16 al 18. Dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Bien. Entonces vemos que hay un velo, ¿no? Y que el velo es algo que impide ver, que no nos deja ver claramente, con claridad, que opaca, que oculta. Y este velo, en este caso, de lo que está tocando aquí el apóstol Pablo en Corintios, porque todo este capítulo trata sobre los ministros del nuevo pacto. Ellos predicaban, llevaban la palabra, y los judaizantes y otros religiosos trataban de desvirtuar lo que ellos estaban enseñando y predicando a la luz del Evangelio, a la luz de lo que Cristo había enseñado. Entonces, este velo impide ver la gloria de Dios. Sucedía en el antiguo pacto, ¿no? Con Moisés. Ellos no podían ver la gloria de Dios. Únicamente Moisés era el que iba ya a ver la gloria de Dios. De Dios. La gloria de Dios no les era revelada. Entonces, este velo impedía que ellos vieran la gloria de Dios. Este velo que trae, este velo trae incredulidad. Y esta incredulidad que trae el rechazo a Cristo. En Hechos 28, 23, 27, el apóstol Pablo también nos habla sobre esto. Dice: y habiéndole señalado un día, estaba el apóstol Pablo en Roma, ¿no? Predicando. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ojo, él les explicaba por medio de Moisés, por medio de los profetas, de este Cristo que había venido y que había sido revelado para ellos por medio de su obra redentora. Y algunos asentían a lo que decía, aceptaban lo que decía, pero otros no creían, Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Amén. Bien, aquí encontramos diferentes tipos de velos, ¿no? Hay diferentes tipos de velos que impiden que las personas puedan ver la gloria de Dios, que tengan esa incredulidad, ese rechazo a Cristo, que vivan aún en la ley, bajo los
judaizantes. Bueno, y vemos algunos tipos de velos, como lo hablo. Entre esos velos pienso que uno grande que hay es la religión. La religión es un velo que nos han colocado que nos impide tener esa comunión, esa cercanía con Cristo, con Dios. La religión, porque nos coloca algunos dogmas, algunas doctrinas que no son y que impiden que podamos ver la gloria de Dios, que queramos ver la gloria de Dios a través de obras muertas, de donaciones, bueno, de todas estas cosas que el hombre quiere hacer para agradar a Dios, o que solo a través de una persona, de un líder, se puede ver la gloria de Dios. Entonces estos velos los coloca la religión, rituales, todas estas cosas impiden que podamos ver la gloria de Dios. El mundo definitivamente es un gran impedimento, un velo que nos ha colocado las cosas del mundo, las diferentes obras, políticas, todo esto impide que veamos la gloria de Dios porque han colocado un velo, no dejan ver la gloria de Dios y ellos hablan de cosas que no son. Entonces el mundo coloca estos tipos de barreras para que las personas no se acerquen a Dios. Las modas, la política, las tendencias, los movimientos feministas, movimientos LGTB, con sus cantidades de siglas. Todos estos movimientos, entre algunos, impiden que la gente pueda ver la gloria de Dios. El humanismo, que el hombre lo es todo sin Dios. Esto impide que veamos la gloria de Dios. El panteísmo, la gente venerando el universo, venerando los astros, venerando la creación, diciendo que la creación es Dios, no que Dios es el creador de todo, sino que la creación es Dios, que el árbol es Dios, que la montaña es Dios, que la madre tierra, cantidades de cosas. Este panteísmo ha permeado muchísimo y en estos tiempos se está levantando bastante esta cuestión, que la gente dice, no, Dios es un árbol. No, vemos la creación, a través de la creación vemos a Dios, pero no es Dios la creación. Esto es algunos de los impedimentos que las personas tienen hoy en día para ver la gloria de Dios. Los falsos profetas que predican cosas que no son, que por medio de hacer rituales, de hacer cosas, es que podemos acercarnos a Dios, eliminando a Cristo, siendo Cristo el tema central del Evangelio, el tema central de la Biblia. Siempre es Jesucristo, desde el principio al fin. Ha sido Jesucristo. Entonces todos estos velos los están colocando ahí para que la gente no pueda ver la gloria de Dios. También vemos pues la proliferación de sectas que quieren crear rituales, mezclas de cristianismo, judaísmo, todas estas cosas para que la gente no pueda ver la gloria de Dios. Y todas estas cosas las estamos viendo. Estos son algunos impedimentos, algunos tipos de velos, no sé cuál sea el que esté viendo en este momento, que le impide ver la gloria de Dios. Es bueno que lo identifiquemos. Dios quiere que nosotros seamos libres. Él no quiere que caminemos bajo un velo, ocultos ahí. En la Biblia encontramos muchos tipos de velos, pero pues vemos en especial algunos velos, unos ejemplos que puedo citar rápidamente. Y debido a estos velos se camina con engaño. Lo vimos con Tamar. Tamar engañó a su suegro, a Judá. Recuerde que Tamar enviudó de su hijo, de Judá, enviudó. ¿Y ella qué hizo? Se colocó un velo y le salió al camino para engañar a su suegro, para que él se acostara con ella y así ella pudiera tener descendencia de Judá. Entonces ahí vemos un tipo de velo, donde vemos que el velo es engaño. Y también vemos Labán a Jacob, cómo lo engañó cuando le prometió por esposa a Raquel y le dio a Lea. Hizo que Lea se colocara un velo, se casara con él, y Jacob, creyendo que esa era Raquel, se casó con Lea. Entonces ahí vemos cómo el velo es utilizado para engañar.
Y Satanás utiliza todos esos velos, los ejemplos que citamos anteriormente, que la religión, que el mundo, el humanismo, el panteísmo, los falsos profetas y las sectas. Son tipos de velos que nos impiden ver la gloria de Dios, que impiden que tengamos una relación, una comunicación con Dios. El enemigo viene siempre a colocar esas barreras, ese tipo de velos para que no veamos. Viene a acusarnos, a juzgarnos, colocando ese tipo de velos. Tú no eres digno, coloca este velo, tú no eres digno, tienes que hacerlo a través de esto, ignorando y haciendo que la gente no vea la obra de Cristo, donde todo ha sido realizado. Lo más importante, el tema central de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Jesucristo. Cristo, en el Antiguo y Nuevo Pacto, Jesucristo siempre ha sido el centro. Y en el Nuevo Pacto nos ha sido revelado Jesucristo. Entonces, dice esa palabra, cuando la leemos ahí, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¡Qué bendición! Entonces, cuando nos convertimos al Señor, el velo nos será quitado. La conversión al Señor es una necesidad absolutamente fundamental en el mensaje de Cristo, de Jesús, en el Evangelio. La conversión al Señor es una necesidad absolutamente fundamental. Sin convertirse a Cristo, sin creer en Jesucristo, que es convertirse a Cristo, es creer en su obra redentora, en que Él es Dios hecho hombre, que se ha manifestado como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, siendo un único Dios verdadero. Es absolutamente importante que usted crea en la obra redentora. Si no cree en la obra redentora de Jesucristo, que en la cruz del Calvario Él dio su vida como expiación por nuestros pecados, que se llevó la enfermedad, que se llevó la maldición, que se llevó todo lo malo en la cruz del Calvario, que murió y que fue sepultado y que resucitó al tercer día de entre los muertos, para darnos la salvación, para darnos la justificación, para darnos el perdón, para acercarnos a Dios, porque antes había un velo que nos impedía ver, que nos impedía ver la gloria de Dios, y que solo a través de Cristo hoy podemos ver la gloria de Dios. No es por tus obras, no es por hacer un acto, un día en especial, una obra de dar algo, de sembrar algo, de diezmar, de ofrendar, de orar, de ayunar. No, estos son principios que son importantes, pero que no por esto podemos ver la gloria de Dios, sino solo a través de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él nos dejó ahí en el Evangelio esto, para que nosotros recibamos esto. La conversión es un llamado a un cambio de vida profundo e interior. Este llamado a un cambio de vida profundo e interior, que corresponde al acto decisivo y completamente inaudito, de manera sorpresiva, porque Dios no lo escogió a usted por ser buena gente, sino que Él de manera sorpresiva vino a usted para darle ese regalo de venir y perdonar los pecados. Por medio de nuestro Señor Jesucristo recibimos el perdón de pecados. Por más grande que sea el pecado, por medio de Jesucristo hay perdón y justificación y redención, no por una obra, no por una iglesia, sino por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Hay perdón. Entonces es un llamado a un cambio de vida profundo e interior, que corresponde al acto decisivo y completamente sorprendente de Dios, que viene y perdona los pecados. Esa es la conversión. La conversión es la respuesta del hombre a la soberana iniciativa de Dios. Yo como hombre respondo a esa soberanía, a esa iniciativa de Dios, que implica primeramente un arrepentimiento. Es necesario un arrepentimiento que se manifiesta en el deseo
de abandonar el pecado. Qué importante. Un arrepentimiento que se manifiesta en el deseo de abandonar el pecado y obrar de acuerdo con la nueva fe, por la que uno se entrega totalmente a Dios. Tremendo. Entonces, un arrepentimiento que se manifiesta en el deseo de abandonar el pecado. Entonces, la palabra de Dios es recibida y yo tomo la decisión, me arrepiento y tomo esa decisión de abandonar el pecado. No solo remordimiento, arrepentimiento y el deseo de abandonar el pecado. La palabra de Dios lo hace, porque la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso ahí vemos hombres transformados, cambiados, de todo tipo, de matones, asesinos, mentirosos, engañadores, homosexuales, de todo esto, porque a través de la palabra han sido transformados y han sido cambiados. Han recibido la palabra y han tomado la decisión de cambiar y obrar de acuerdo con la nueva fe. ¿Cuál es nuestra nueva fe? Lo que está escrito en la palabra, en lo que nosotros creemos, que caminamos en la fe, no por vista, sino por lo que Dios nos dejó en su palabra, en sus escritos. Y es por esto que uno se entrega totalmente a Dios, rinde su vida a Dios para ser transformado, para ser cambiado. Encontramos ahí que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. En estos versículos que leímos encontramos esto. Por tanto nosotros, dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tremendo. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. El Espíritu del Señor es esa fuerza divina, siendo Dios, Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo del Señor, esa fuerza divina que transforma personalidades humanas. Ese poder del Espíritu Santo, el que hace que una persona cambie, que sea renovada. Vemos a Pablo como cuando iba allá por el camino, fue tocado por el poder del Espíritu del Señor. Y esto le trajo libertad. Es esa fuerza que transforma, que cambió la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de comportarse, la manera de manifestarse a estas personas y a los que ha tocado y a los que seguirá tocando y a los que seguirá cambiando. Fuerza divina que transforma personalidades humanas. Tremendo. Todo esto lo encontramos y vamos a leer otra cita que está en Ezequiel 36 del 25 al 26. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. No olviden que ídolos no son solo imágenes, ídolos son personas, ídolos son rituales, ídolos son cultos por los cuales creemos que llegamos a Dios. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo, el Espíritu Santo de Dios, renovando, transformando nuestro espíritu, un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón endurecido, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de egocentrismo, de altivez, porque puedo fingir ser bueno, pero tener un corazón de piedra, porque por dentro creo que yo soy el absoluto y el único que tengo la razón. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra. Y guardaréis mis preceptos para que los pongáis por obra. Amén. Bien, todo esto que está ahí nos revela la obra de Cristo en favor de los cautivos del pecado y de Satanás. Es el Espíritu que liberta. Entonces nos revela la obra de Cristo y esto hace que el favor de Cristo en nosotros, de los que estábamos cautivos, los que están cautivos
del pecado y de Satanás, seamos libres. Entonces este espíritu trae libertad de pecado, trae la libertad de la muerte, de la enfermedad, de tantas cosas, de todas las cosas, nos hace libres. Para ser libres hay que conocer la verdad. Y vamos a leer ahí una cita que está en Juan 8, 31 y 32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hablaba a los judíos específicamente, ¿no? Pero esta palabra es ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Dice que Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, en Cristo. Permanecer en Cristo es permanecer en la palabra, en su palabra y orar conforme a lo que está escrito en su palabra. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De religiosidad, de legalismo, de las cosas del mundo. Entonces, para ser libres hay que conocer la verdad. No consiste en un principio o formulación teórica, sino en el descubrimiento del amor universal de Dios como fuente de vida. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es por su amor, por su misericordia, el amor hacia el mundo, porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todo esto está ahí, el amor de Dios. Dice que no consiste en un principio o formulación teórica, sino el descubrimiento del amor universal de Dios como fuente de vida eterna, porque sin Dios, sin Cristo, estamos muertos, pero con Dios, con Cristo, estamos vivos. Como fuente de vida que comunica al hombre su espíritu de amor. Dios nos comunica su espíritu de amor a través de su Espíritu Santo. Y, lógicamente, la puesta en práctica por parte del cristiano de este amor hacia los demás. Fundamental. Si no reflejamos el amor de Dios hacia los demás, estamos obrando mal, estamos haciendo las cosas mal. La palabra es vida y debe generar vida. Entonces, ese amor de Dios que ha tenido para mí, esa misericordia, porque vuelvo y le digo, por más que usted sea un pastor o bueno, cualquier persona, líder de una denominación, que lea la Biblia en hebreo, en griego, en todas las versiones que usted las quiera leer, eso no lo hace usted un buen hombre. Que usted sea bueno con su familia y con los demás no, que usted juzgue, que usted critique. Todas las obras de la carne están en Gálatas. Cualquiera, por mínima que sea, el chisme, la murmuración, la mentira, la calumnia, la envidia, es una obra de la carne y usted no está reflejando el amor de Dios, el amor hacia los demás. ¿Cuánto tenemos que trabajar en esto, no? Porque no solo por actos religiosos, por cosas religiosas, por ser legalistas y religiosos, tenemos el amor de Dios. Debemos reflejarlo en cada momento, aún con la persona inconversa. Debemos sentir ese amor. No es fácil, pero es algo que es importante hacer. Dice también ahí en esos versículos que todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. A todos nosotros los creyentes del nuevo pacto, nada nos obstruye la visión de Cristo y su gloria como se revelan en las Escrituras. El espejo simboliza la intimidad de ese acercamiento. Entonces a todos, no a todo el mundo, sino a todos nosotros los creyentes de qué? Del nuevo pacto, de la obra redentora de Cristo, como lo hablamos al comienzo. A todos nosotros los creyentes del nuevo pacto, nada nos obstruye la visión de Cristo. Ahora podemos ver libremente
claramente la gloria de Dios que se nos va revelando progresivamente. Entonces nada nos obstruye la visión y su gloria. Como se revela en las Escrituras, el espejo simboliza esa intimidad de ese acercamiento. Cuando yo estoy frente al espejo, puedo ver más íntimamente los detalles de mi rostro, puedo ver los detalles de mi rostro, mis gestos, todos los defectos, si estoy despeinado, si estoy muy mal afeitado, en fin, todo esto. Entonces el espejo simboliza esa intimidad, ese acercamiento a Dios. En esta escritura nos habla de eso, intimidad y acercamiento, que es el privilegio que nos da la conversión, convertirnos a Cristo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, hay una transformación continua y progresiva, no es instantánea, no es mágica. Por eso mucha gente, pero mire, él eso, pero él hace esto, pero él hace lo otro. Porque la transformación es continua, pero es también progresiva. Esto lo encontramos también para leerlo en Romanos 8, 12, 2. Dice Romanos 8, 12, 2. Dice, y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la obra de Cristo nos transforma y nos ha librado de la obra del pecado y de la muerte. Amén. Entonces somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto es progresivo, no hay nadie que alcance la estatura, la medida de Cristo, pero tratamos de hacerlo cada día, siendo transformados y renovados a través de su palabra. Entonces, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, de un nivel de la manifestación de Cristo al siguiente, el proceso de la santificación progresiva a mayor conocimiento. Entonces ahora santificación no es que usted va a ser un ser especial, un ser maravilloso. No, santo significa obediente, santificación es obediencia. Entonces es progresiva. A mayor conocimiento de Cristo hay mayor revelación. Es necesario leer las Escrituras, es necesario escuchar un mensaje, sustentarlo bíblicamente, y para tener un mayor conocimiento de Cristo, para tener una mayor revelación. Los creyentes son transformados todo el tiempo en la semejanza de Cristo. Los creyentes son transformados, no los inconversos, ni los que no creen, ni los que hacen otras prácticas, sino los creyentes son transformados todo el tiempo en la semejanza de Cristo. La meta máxima del creyente es ser como Cristo. Esa es la meta. La acción del Espíritu Santo a través de su palabra. Entonces, esta manera de llegar a la semejanza de Cristo, algo muy tremendo porque es muy complejo, pero el ser transformados no en su gloria, sino a semejanza de Cristo, es actuar como Cristo, actuar con su amor, con su perdón, con su esmero, con su predicación, con el compartir el Evangelio, compartir la palabra. Entonces, esa transformación conforme a la manera de actuar, de obrar como Cristo. Esto es lo que nos lleva. La acción del Espíritu Santo a través de su palabra. Lo vemos en Romanos 8, 28 al 31. Vamos a buscar la cita rápidamente. Romanos 8, 28 al 31. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo.
Entonces, porque cuando uno habla ahí, que ser transformados a la imagen de Cristo, uy, esta es una herejía. No, esto no es una herejía, porque en Romanos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Bien, y ahí tenemos muchas otras citas que podemos tener, Filipenses 3:12, 12:14, Juan, bueno, vamos a tratar de leer Filipenses 3, 12 al 14, dijimos, ¿cierto? 3, 12 al 14 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, porque todos dirán, pero ¿usted qué dice? No, aquí estamos predicando la palabra de Dios, no la palabra de hombre, de Jaime en este caso, sino no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, me levanto, lo intento cada día, así tenga dificultad, así me equivoque, así falle, así peque, porque el que diga que no peca es un mentiroso, ahí lo dice en la palabra de Dios. Porque como hablamos, pecado no es solo adulterio, fornicación, robar, matar, sino pecado también es la mentira, la cizaña, la murmuración, la crítica, la ira, todo lo que está en las obras de la carne. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, no lo hemos alcanzado, fallamos, pero ya no miramos atrás porque nos hemos equivocado, hemos fallado, sino que miramos adelante, extendiéndonos a lo que está adelante, prosiguiendo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tremendo, la palabra de Dios es poderosa, ¿no? Y también vamos a encontrar otra cita que está en 1 Juan, el capítulo 3, 12. Dice, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Por eso mató a Caín a Abel. Bueno, la acción del Espíritu Santo, bueno, creo que esta cita no estaba, pero bueno, Dios nos habla a través de su palabra. Vamos a ver si era Juan 3:12, que dice Juan 3:12. Bien, bueno, creo que estaba ahí la cita un poco equivocada, pero bueno, la palabra de Dios es tremenda. Y hoy nos habla en 2 Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Bien, hoy Dios nos ha traído esta palabra. Hoy quiero que reflexionemos acerca de esto. ¿Qué velo hay colocado? ¿Qué es ese velo? Eso que impide que yo pueda tener una relación con Dios. La religión, el mundo, el humanismo, otras creencias, impiden que yo pueda ver la gloria de Dios. Entonces, usted que está ahí, que tal vez tiene incredulidad, no cree en la obra del Señor Jesucristo, porque muchos dicen, sí, Jesucristo, voy a una iglesia,
culto, a una reunión, una misa, pero no creen en su obra redentora, no creen en su muerte y su resurrección. Hacen actos religiosos, rezos, oraciones, pero no creen en la obra redentora. Y hay que creer en esa obra redentora. ¿En qué? Jesucristo es Dios. Que Dios se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y que hay una obra redentora. Entonces hoy la invitación es para que usted crea en esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él se nos ha revelado para darnos salvación, para darnos vida eterna. Ya no necesitamos de un sumo sacerdote que vaya a la presencia de Dios, sino que podemos entrar confiadamente ante la presencia de Dios. El velo ha sido quitado a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso que nos impedía ver ahora es quitado y ahora nos deja ver a través de su palabra. Tenemos esa comunicación, ese acercamiento hasta nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener comunión con Él, disfrutar de todos los privilegios, de todas las bendiciones, para que nosotros podamos ser libres, caminar con libertad. La religión nos ha atado, el mundo nos ha atado, nos ha colocado ahí cadenas, barreras, para que no podamos ver la gloria de Dios. El pecado acomodado para negar la existencia de Dios. Entonces estamos viendo el feminismo, esos grupos LGTBI, por citar algunos ejemplos, no siendo homofóbico, porque ahora no se puede tocar el tema, porque lo que está en la Biblia ahora no se puede predicar, pero ahí dice muy claramente que eso es malo, que eso no es bueno, y ahí dice que a ellos les ocultó la verdad, a ellos se les ha colocado un velo que les impide ver a Dios y que ellos pueden ser libres de esa cosa, porque eso es mental, porque no han encontrado un resto humano, un fósil, que diga, este fósil era de un gay, o este fósil era de una lesbiana, o este fósil era de X tipo de género que se han inventado. No, siempre los restos que se encuentran o es hombre o es mujer. El problema está en la mente de la persona que ha sido dañada y ha sido corrompida. Se les ha colocado ese velo. Entonces, como ellos actúan de esa manera, entonces un velo les dice, no, ustedes actúen, Dios no existe, ese no es el Dios, ese Dios era malo, ese Dios no sé qué. Entonces se les coloca un velo y esto impide que ellos se acerquen a Dios. Y el problema de todo esto, no, sí, cada uno puede orar y actuar conforme a lo que quiera, pero el problema es que hay una condenación para todos los que no creen en Dios y en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Hay condenación, no hay salvación. Es fácil, hay que creer. No hay que hacer obras, no hay que llevar un becerro, sacrificarlo, no hay que guardar una fecha especial, un rito especial, no. Solo es por medio de Jesucristo, creyendo en Él, que somos libres, que somos salvos. Entonces hay libertad, porque Él nos ha dado su Espíritu Santo también para que seamos libres. El Espíritu del Señor está en el que cree, viene a habitar en el que cree, para hacerlo libre, para traer libertad, para que pueda ver, para enseñar, para redarguir, para corregir, para formar. El Espíritu Santo de Dios ha sido dado para que nosotros tengamos esa revelación, para que seamos libres del pecado. Bien, Dios nos ha traído todas estas bendiciones y así podemos ver la gloria de Dios y empezar a ser transformados, a ser cambiados progresivamente. Hay rapidez en algunos, otros se demoran un poco menos, retroceden, así. Todo esto es una transformación que hay, y todo esto es únicamente a través de Cristo, de Jesucristo y de su obra redentora que transforma y que cambia. Bien, a todos los que están ahí, hoy la invitación es para que quiten el velo que han colocado en ustedes, que les impide ver, que les impide caminar libremente, que les impide ir a Dios con libertad y ser transformados. Ese velo que dice, no, para ir a Dios debo hacer esto, debo hacer este ritual, debo hacer esta fiesta, esta fecha. No. Para ir a Dios solamente hay que creer en Jesucristo y así podemos ver su gloria. Entonces está la invitación, quítese ese velo, quítese la religiosidad, quítese el legalismo, quítese el mundo, quítese esa falsa doctrina, esa secta, esa idolatría, ese humanismo que lo impide ver y que lo impide caminar. Hoy la invitación es para que usted se quite ese velo a través de la palabra,
a través de la renovación. Sea usted transformado y cambiado. Y usted que está ahí y quiere hacer conmigo esta oración, diga: Señor Jesús, en esta hora reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que te necesito. Tú has quitado o quitas hoy el velo que ha sido colocado, que me impedía ver la gloria tuya. Hoy me acerco a ti confiadamente como en ese espejo para poder ver tu gloria, para poder ser transformado y renovado. Creo en ti, en tu obra redentora, en tu muerte y resurrección, en la salvación, en la vida eterna que tú me das, el perdón de pecados. Perdóname porque soy pecador. Te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro del cielo y no permitas que se borre allí jamás. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, Señor, vamos a orar. Señor Todopoderoso, Padre Santo, hoy oramos, Señor, para que ese velo que ha sido colocado sea quitado de nuestras vidas, sea desarraigado de nuestras vidas. Ese velo que nos impide ver, que nos impide caminar libremente. Tu palabra hoy nos habla de que ese velo debe ser quitado para que podamos caminar libremente hacia tu gloria, hacia tu gracia, para disfrutar de todas las bendiciones, de todos los privilegios que tú nos has dado, Señor, para vivir también en este mundo terrenal, Señor. Padre Santo, gracias, Señor, porque ahora caminamos en ti, Señor, libremente y nos podemos acercar confiadamente y tener una comunión para acercarnos a ti, para pedirte también perdón, Señor, porque pecamos, porque nos equivocamos, porque diariamente cometemos errores, Señor. Gracias, Señor, te damos, Padre Santo, por esto, Padre Santo. Y en ti hay libertad para el que está ahí enfermo, que está atado con el velo de la enfermedad, con el velo de la incredulidad, con el velo de la falsedad, con el velo del engaño, con el velo del homosexualismo, con el velo del ocultismo, con el velo de la religiosidad, con el velo del legalismo, con el velo del panteísmo. Gracias, Señor, te damos, Padre Santo. Hay libertad en esta hora para todo aquel que cree en tu palabra y en ti, Señor Jesucristo. Te alabamos, te glorificamos y oramos, Señor, para que tú seas trayendo libertad al cautivo hoy, que se rompen cadenas, se rompen ataduras, se rompen obras de maldad, maldiciones generacionales, ataduras generacionales que nos han atado con religiosidad, con cosas del mundo, con legalismo, con ocultismo, con brujería, con hechicería, con obras de la carne, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy se rompen cadenas, se rompen ataduras. Hay libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Todopoderoso. Esa maldición de enfermedades rotas, quebrantada. Ahora hay sanidad, porque en tu palabra dice que por tu llaga ya hemos sido sanados. Toda enfermedad ahora es sanada en el nombre de Jesús de Nazaret. El pecado es perdonado y caminamos libremente hacia la gloria del Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. Milagros, prodigios y señales, milagros económicos, financieros suceden por fe, no por vista, no para vanagloriarnos de las riquezas, sino para vivir como hijos, como reyes, como sacerdotes que somos de Cristo Jesús. Gracias a todos ustedes por escuchar este mensaje. Les extiendo una bendición, no en nombre mío, ni en nombre de alguna persona, sino en el nombre que es sobre todo nombre, el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no olviden, la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gracias a ustedes. Espero que este mensaje sea de gran bendición para ustedes. Todos los que lo escuchan, lo comparten. Gracias, porque sé que muchas personas escuchan este mensaje y que muchas personas han sido bendecidas a través de una palabra que se lleva aquí. A veces hay impedimentos, las comunicaciones, las cámaras, el sonido. Bueno, tratamos de hacerlo y nos esforzaremos por ser más diligentes. Les bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. No olviden, la palabra de Dios es viva y poderosa. Amén.